Verdades incómodas de la literatura. No todo plagio es plagio. Pocas acusaciones resultan tan graves en literatura como la acusación de plagio. La palabra produce rechazo inmediato, sugiere robo, fraude, falta de autenticidad y, sin embargo, existe una verdad incómoda que rara vez se discute con suficiente profundidad. No todo plagio es realmente plagio, porque la literatura siempre ha vivido del diálogo entre textos, de la influencia, de la reescritura, de la apropiación, de la transformación. La frontera entre homenaje, influencia, tradición y plagio es mucho más compleja de lo que suele admitirse. Vivimos obsesionados con la idea de originalidad. Se espera que cada escritor produzca algo completamente nuevo, desligado de todo antecedente. Pero la literatura nunca funcionó así. Todo escritor nace dentro de una tradición. Escribe en una lengua heredada. Utiliza formas previas. Dialoga con temas antiguos. Shakespeare reutilizó argumentos ya existentes. Borges construyó textos a partir de otros textos. La literatura clásica está llena de reescrituras, variaciones y ecos. Escribir siempre ha implicado trabajar sobre materiales anteriores. No toda semejanza implica plagio. Dos obras pueden compartir estructuras, temas, imágenes o incluso ciertas ideas sin que exista apropiación ilegítima. La literatura funciona muchas veces por resonancia. Los escritores leen, absorben, transforman. A veces una influencia es consciente, otras veces parcialmente inconsciente. Y ahí aparece una zona difícil de delimitar, porque la memoria literaria no funciona como un archivo perfectamente ordenado, funciona como una acumulación de voces. Esto no significa negar que el plagio exista. Existe. Y cuando un autor reproduce deliberadamente textos ajenos, haciéndolos pasar como propios, hay una falta ética evidente. Pero incluso ahí conviene distinguir. No es lo mismo copiar una estructura narrativa que reproducir páginas enteras. No es lo mismo una apropiación transformadora que una simple duplicación. La literatura siempre ha reutilizado materiales previos. La diferencia está en lo que el escritor hace con ellos. Gran parte de la historia literaria puede entenderse como una cadena de reescrituras. La Odisea reaparece en múltiples formas modernas. Los mitos clásicos atraviesan siglos. Las grandes obras dialogan unas con otras constantemente. Incluso movimientos enteros de la literatura nacen de reinterpretaciones del pasado. Nadie acusa de plagio a quien reescribe un mito griego, porque entendemos que ahí existe transformación. El problema aparece cuando olvidamos que toda literatura funciona en cierto sentido de manera parecida. Hoy, además,
Vivimos en una cultura particularmente obsesionada con detectar similitudes. Internet acelera comparaciones. Las redes amplifican acusaciones. Y muchas veces basta un parecido superficial para instalar una condena pública. Pero la literatura no puede analizarse únicamente con lógica policial. Las obras no son objetos aislados, son parte de una tradición compleja de influencias cruzadas. Reducir toda semejanza a plagio es desconocer cómo funciona realmente la creación literaria. Tal vez la verdad incómoda sea esta. La literatura auténtica no nace de la pureza absoluta, sino de la transformación. Todo escritor importante hereda algo. La cuestión no es si toma materiales anteriores, la cuestión es si logra convertirlos en una voz propia. Existe incluso otro problema, el miedo excesivo a parecerse a algo. Muchos escritores contemporáneos intentan desesperadamente ser originales, como si toda huella de influencia fuera una debilidad. Pero ese rechazo de la tradición suele producir textos vacíos, porque la literatura no se construye negando el pasado, se construye dialogando con él. No todo plagio es plagio. Y comprender eso exige abandonar ciertas simplificaciones contemporáneas. La literatura siempre ha sido conversación, eco, reescritura, transformación. El verdadero problema no es la influencia. El verdadero problema aparece cuando no existe transformación. Cuando el texto ajeno se reproduce sin elaboración, sin tensión, sin nueva mirada. Porque la gran literatura no surge de inventar desde cero, surge de tomar una tradición y obligarla a decir algo nuevo. Y esa operación, compleja, ambigua, profundamente humana, es mucho más difícil que simplemente acusar plagio.